Que los ángulos correspondientes son exactamente iguales y miden lo mismo. Exacto. Vianelli dijo que los ángulos correspondientes son exactamente iguales y miden lo mismo. Pero eso solo se cumple cuando la transversal cruza dos líneas paralelas. Los ángulos correspondientes, esos ángulos correspondientes son iguales. Bien. Entonces recuerden, si este ángulo 1 mide, por ejemplo, 70 grados, ya ustedes saben que cuánto mide el ángulo 5. 70 también. Por ejemplo, si este mide 70, ya ustedes saben que este 5, como son correspondientes, también tenía que medir 70 grados. Ok. Ahora, en el caso de los ángulos alternos internos, ustedes saben, por ejemplo, que los alternos internos son estos, 3 y 6, ¿verdad? El 4. Si el ángulo 1, a ver si van cogiendo lo que estamos analizando desde ahorita, si el ángulo 1 mide 70 grados, ¿cuánto mediría el ángulo 4? Eliani. 70. 70, claro, fíjate, porque vamos a analizarlo así. Ese ángulo yo sé que mide 70. Yo sé que el 4 va a medir 70. ¿Por qué mide 70, Eliani? Este de aquí arriba. ¿Por qué? Porque recuerden que los ángulos que son opuestos por el vértice miden lo mismo. Bien. ¿Recuerdan eso? Sí, profe. Los ángulos opuestos por el vértice miden lo mismo. Ahora, vamos a ver. Ya ustedes saben que este ángulo mide 70 grados y que este mide 70 también. Si ese ángulo mide 70 grados, ¿cuánto mide el ángulo 2? Profesor, una pregunta. Sí, adelante. Cuando ¿cómo le explico? La cantidad que tiene que ser de grado del 2, cuando se complete un ejemplo con algún 70, tiene que dar 180. Exacto, claro, porque fíjate, esta es una línea recta. Pues 110. Entonces, 110, exacto, porque eso es un par lineal. Son ángulos suplementarios porque recuerda que la suma de este y este tiene que dar 180. Entonces, el 2 mide ¿cuánto? 110. 110. 110 grados. Ya. Ahora fíjense, ya ahorita, ¿quién fue que nos dijo esto de lo correspondiente? Vianelli. Nos dijo que si el 1 medía 70, el 5, como eran ángulos que son el 1 y el 5, son correspondientes. Bien, los correspondientes miden lo mismo. El 1 es igual al 5 y por eso ya yo sé que este de aquí, lo voy a borrar para ponerlo también con rojo para que no se confunda con el otro, como los correspondientes miden lo mismo, ya yo sé que este mide 70. Pero fíjense que ya con ese 70, ya yo tengo toditos los otros. ¿Cuánto mide el ángulo 8? 70. 70. 70 grados. El ángulo 6, ¿cuánto mide? 110. 110. 110, exacto. 110. 110 grados. ¿Y el ángulo 7 cuánto mide? 110. 110 grados igual. 110 porque están opuestos. Entonces, fíjate, eso es el ejercicio que tienen que hacer. No me digas eso, profesor. Ahora vamos a analizarlo un poquito más. Primero, las condiciones. Los ángulos correspondientes en una transversal que atraviesa líneas paralelas son iguales. Eso está claro. Bien. Ahora, los ángulos consecutivos internos en una transversal que atraviesa rectas paralelas, ¿qué sucede con ellos?
su suma, ¿cuánto da la suma de esos dos ángulos que están ahí? 180 grados. Los consecutivos internos, 180 grados. O sea, para los ángulos consecutivos internos se cumple que su suma da 180 grados. Vamos a poner aquí. Su suma da 180 grados. ¿Eh? Esos son los consecutivos internos. 70 más 110 te va a dar 180. 110 más 70 te va a dar 180. Ahora, ¿qué se cumple con los ángulos alternos internos? ¿Qué se cumple con los ángulos alternos internos? Miren a ver. ¿Cuáles son los alternos internos ahí? El 3 y el 6, el 4 y el El 5. 4 y el 5. ¿Y qué se cumple con ello? ¿Qué se cumple con los ángulos que son alternos internos? Ese Que es son un- semejantes. Exacto, 180. que son iguales, miden lo mismo. Semejantes. Son semejantes. Fíjate, este ángulo mide 110. Este también mide 110. Exacto. Este mide 70. Este también mide 70. Entonces, con los ángulos alternos internos, se cumple que son iguales. Los Semejante. ángulos alternos internos son iguales. Y ahora, ¿qué falta? Y los ángulos alternos externos. ¿Qué se cumple con los ángulos alternos externos? Que también son iguales. También son iguales. Fíjate, los alternos externos son 1 y el 8, ¿verdad? Recuerden que son alternos externos. Sí. ¿Cuáles otros dos son los alternos externos? El 7 y el 2, ¿Y qué se cumple con el 7 y el 2? que son semejantes. Son semejantes. Vamos a poner que son iguales o miden lo mismo.